Hola a todos, parece muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de lo que es Python con énfasis en Django. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre lo que son funciones. Bueno, ¿qué son las funciones? Nada, son simplemente un conjunto de instrucciones para realizar una tarea o un proceso. Podemos verlo como una caja a la cual entra un input y la caja produce un output. No siempre, pero por lo general produce un output. Las funciones nos permiten hacer la programación mucho más secuencial y jerárquica. Y también nos permite hacer organización en lo que es el código, evitar repetición de procesos. Hay dos tipos de funciones en general en lo que es Python. Están las funciones built-in, que son aquellas funciones que son creadas por Python mismo, no las creamos nosotros, y otras que son las funciones definidas por nosotros, ¿ya? Con algún propósito. Ejemplos de algunas funciones built-in son aquellas que tienen palabras reservadas. Por ejemplo, power, absolute value, print, round, len, range, next, max, slice, sorted, entre otros. Y cuando nosotros creamos funciones predefinidas por nosotros, el formato típico es utilizar lo que es la estructura de def. Voy a abrir un momento el editor para que puedan ver mejor. Ya. En este caso, la palabra def, la palabra clave, decree function, esto de acá, el nombre de la función y los parámetros. Luego las tareas a realizar y lo que va a devolver con el return. Entonces la función se puede ver como una caja, como les decía, que recibe un input, hace un proceso y arroja un output, ¿ya? Vamos a verlo así. Bien. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de funciones built-in? Bueno, aquí puse varios ejemplos, ¿no? Valor absoluto, longitud de una lista, all, que básicamente lo que hace es contar cuántas veces aparecen condiciones, booleanas, sum, max, min, ¿ya? Cosas de ese estilo son funciones built-in. Podemos también utilizar lo que se llama liter, que es para generar estructuras e iteraciones. Y bueno, en este caso después utilizamos el next y quiere decir que vamos a ir a la posición primera que observe. Si volvemos a utilizar el next, iría a la siguiente y así, de manera sucesiva. Otras funciones, por ejemplo el pow, uno coloca, el pow significa exponenciar, 2 a la 3 en este caso, base, exponente, eso es lo que significa. Y también está el print, está el range, que crea números entre 0 y n. Recuerden que el range comienza, si no le colocas nada, comienza en 0. Tiene un inicio, un fin y un tamaño de paso. Siempre a derecha es exclusivo, a izquierda inclusivo. Bien, aquí serían varios ejemplos. Imprimiendo, por ejemplo, de menos 2 a 6, de 2 en 2. El 6 no lo tiene en cuenta. Recuerden que a derecha es exclusivo. El round, colocas un número, la cantidad de decimales a las cuales quieres redondear. El sorted te permite ordenar objetos y tiene una propiedad que se llama reverse, si quieres ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí está el otro ejemplo. El slice permite hacer recortes, en este caso hasta el índice, por ejemplo, 3. Bueno, el slice en este caso eso es lo que haría el i, ¿no? El i encuentra hasta la posición 3 y luego ese elemento tú lo puedes pasar hacia una lista o un objeto que sea iterable. Esto es lo que es el slice, es un objeto particular, ¿ya? Que va desde un inicio hasta un final y va a ser un proceso de corte. Bien, ahora, dentro de las funciones que define el usuario, un ejemplo típico sería una función como esta. Colocamos la palabra def, nombre de la función, argumentos pueden estar vacíos o no, operación y lo que vamos a realizar. Bien, en este caso simplemente es un print. Una función más sofisticada, hola, no tiene argumentos, pide un input, lo convierte a string y luego imprime el nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esto, sale una cajita, colocamos el nombre y ahí le voy a decir hola, eres el nombre que puse. Bien. Ahora con parámetros podemos colocar un parámetro que se llama ft. Eso en este caso vendría a ser una variable local. Esa variable cuando se termine el proceso se va a destruir, no va a quedar almacenada, ¿ya? Por ejemplo acá, si uno le dice, oye, quiero pasar de pies a centímetros, y le digo, mira, convierte 2 pies a centímetros. Bien, me dice que es 60.8. Pero si yo le pregunto por ft, él dice, tú no has creado esa variable. ¿Por qué? Porque eso es una variable local, ¿ya? No es una variable global. Entonces nada, eso como para que lo tengan presente. Bien, nosotros también podemos tener funciones con múltiples argumentos. Por ejemplo, este hace una suma y devuelve la suma, ¿bien? En este caso, al pasar la función, pasamos los argumentos y nos devuelve la suma, ¿bien? Con un print. Pero ojo que no estamos utilizando el return. El return es súper importante porque nos permite tener
la condición de salida, no solo un print, ¿ya? Ahorita explico un poco eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo esta función y aplico esto, quiero guardar ese resultado en una variable. Como yo no tengo un return, en este caso, la suma aquí, por ejemplo, va a quedar almacenada en este valor que se llama, en este caso, 32. Entonces yo le pregunto, oye, ¿qué es A? Me va a decir, oye, A no es nada, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un print, no estoy haciendo un return. Pero si hubiera hecho return, suma, así, en ese sentido, ahí sí, si vuelvo a utilizar A, tiene un valor, ¿ya? Esa es la diferencia de crear una función con return y sin return, ¿ya? Bueno, también podemos crear funciones con condicionales, ese sería el cuarto caso. Colocamos un nombre, un argumento, y aquí colocamos nuestras condiciones. Esto sería básicamente valor absoluto, ¿no? Si x es mayor o igual a 0, devuelve el mismo valor, y si no, devuelve el valor pero con un negativo antes. Eso garantiza de que tenga siempre positivos. También podemos hacer algo que es recursividad. Existe algo que, por ejemplo, es el factorial de un número. Por ejemplo, esto, 5 factoriales, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, si uno quisiera ver esta operación de una forma más sencilla, sería 5 por 4 factorial, ¿ya? Y podríamos seguir 5 por 4 por 3 factorial. Como ven, eso se va repitiendo de forma cíclica. Siempre vamos en un paso anterior haciendo el factorial. Entonces, por ejemplo, si utilizamos eso que es la recursividad, decimos, bueno, si x es igual a 0, automáticamente devuelve 1. ¿Por qué? Porque ese es un caso particular, ¿ya? En caso contrario, siempre coge el valor dado, 5 por ejemplo, y multiplícalo por factorial menos 1. Cuando él termine este proceso, va a volver arriba y va a entrar de nuevo a esta operación. Y va a volver y va a seguir hasta que esto sea igual a 0. Cuando esto sea 0, te va a devolver 1. Y ese va a ser el último valor del factorial, ¿ya? Entonces, de esa forma garantizamos que la función automáticamente tenga autorrecursividad, ¿ya? Por ejemplo, acá, factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Y bueno, ahí estaría. También es posible crear funciones con argumentos por defecto. Sería el sexto caso. En ese caso, podemos decir, mira, nombre va a tener un valor por defecto que se llama Pablo. Si yo no le coloco nada, él automáticamente asume que ese es el valor por defecto, si yo uso la función. Pero si yo quiero ponerle un atributo especial, ahí va a tener el valor respectivo, ¿ya? Esos serían valores por default. También tenemos lo que son la diferencia entre variables locales y globales. Aquí está, ¿cierto? Esta función solo imprime z, pero si yo pregunto por z, claramente no existe, por lo que les decía. Es una variable local que se crea dentro de la función y se elimina cuando se termina el proceso de la función, ¿bien? Y ahora, si definimos a z como una variable global fuera de la función, ahí sí, si volvemos a preguntar, seguramente vamos a encontrar su valor. Un error común también suele ser crear una variable global afuera y luego tratar de modificarla dentro de una variable local, ¿ya? Si tú haces eso, en este caso, él te dice, mira, la variable local tiene que primero estar referenciada antes de hacer asignación, ¿ya? Entonces, para poder resolver eso, lo único que tiene que hacer uno es decirle, mira, z es igual a 7. Dentro de la función colocas el atributo global. Eso va a permitir que él pueda modificar esa variable global dentro de esta variable local y que el resultado quede almacenado en z, ¿ya? Entonces, en ese caso, ahí sí podríamos operarlo dentro de la función, es decir, insertar la variable global en la función como variable local, operarla y sacarla después como una variable global. Bien, también tenemos algo que se llaman los keyargs. Los keyargs serían básicamente esos argumentos que son numéricos y se escriben de esta forma: asterisco y lo que quieras colocar. Los keyargs no tienen una cantidad específica. En mi caso, yo por ejemplo aquí puse que me imprimiera los dos primeros valores que observara. Yo le pasé los argumentos y en este caso los keyargs básicamente son para insertar lo que son caracteres, ¿ya? Como argumentos opcionales, ¿bien? También está algo que se llama los args, que solamente son números. Pero bueno, por ahora solo veamos lo que son los keyargs. También es posible crear funciones múltiples, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, una función que calcule el área del círculo en base al radio, una función que calcule el área de la esfera en base al radio, 4πr cuadrado, y después una función que muestra los resultados de ambos, ¿no? Para un radio dado 15. Entonces, si ejecuto eso, ahí fácilmente puedo tener mi resultado. Bien, eso sería lo principal respecto a lo que son funciones.
En el próximo video vamos a hacer un ejemplo con un caso aplicado a un banco. Y bueno, nada, espero que haya sido claro. Recuerden que la información de este código lo van a encontrar en el repositorio de aquí abajo. En este caso se llama clase 9 YouTube. Nos veríamos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta la próxima.